también en las diferentes cámaras municipales en todo el territorio nacional. Reiteramos siempre que serán las últimas elecciones para cargos populares, cargos de elección popular en este periodo por los próximos 4 años, y allí están pues los partidos de oposición alistándose, los que han decidido participar, realizando diferentes alianzas, acuerdos para presentar estas candidaturas que han llamado candidaturas sólidas o en alianzas perfectas. Vamos a estar profundizando en esto, de cómo se medirán ante el gran polo patriótico. Nos acompaña hasta ahora en el estudio el presidente de Primero Venezuela y también diputado a la Asamblea Nacional, Luis Parra. Bienvenido a Primera Página. Muchas gracias, Luciana, y por supuesto a toda la gente de este equipo de Primera Página y por supuesto de Globovisión, por permitirnos en esta oportunidad, reafirmar nuestro mensaje de lucha, de renovación y de cambio. Bien, habían estado allí en diferentes conversaciones con partidos políticos para decidir cómo iban a decantar, cómo iba a ser el apoyo de Primero Venezuela a los candidatos opositores. Algunos alcaldes en ejercicio, otros que por primera vez están optando a tener un cargo de elección popular. Y allí, ¿cómo fue el acercamiento, el comportamiento de Primero Venezuela para llegar a esos acuerdos? Bueno, el 5 de enero del año 2020, cuando insurgimos desde el movimiento político La Rebelión de las Regiones, nosotros con claridad enfocamos unas banderas de lucha muy claras. La primera era un proceso de normalización, de entendimiento, de diálogo constructivo que nos permitiera retomar un camino de reinstitucionalización del país, pero también un camino donde enarbolamos unas banderas muy claras, que era la bandera de la reconciliación, de la paz, del entendimiento, también de la vía electoral, de la lucha con una profunda visión nacionalista en contra del bloqueo, las sanciones, la injerencia política, el tutelaje político, llámese americano, europeo, cubano, ruso, pero también diciéndole a la gente que la única vía que tenemos los venezolanos para lograr cambios políticos en el país y fortalecer el sistema democrático como el mejor sistema de convivencia del mundo es la vía electoral y el voto como una herramienta muy poderosa. Diputado, pero ese diseño de esa estrategia de 2020 para acá ha sido motivo también de fuertes críticas, de señalamientos por parte de los ciudadanos, de electores y de otros actores políticos. Siempre han estado allí en el blanco de fuertes críticas por considerar algunos ciudadanos que esas estrategias quizás no son las más acertadas para con el futuro político o con la estabilidad política del país. Bueno, nosotros le decimos, si no es la más acertada, entonces, ¿qué es lo que se reclama de cara al 28 de julio? Se reclama es que hubo una elección donde se participó y se obtuvieron votos. Eso no es que es el reclamo nacional e internacional que están tratando de hacer los sectores extremistas del país que no quedaron conformes con el resultado, ni mucho menos con lo que sentenció el Consejo Nacional Electoral. Es precisamente porque volvieron a la vía electoral, pero vuelven a la vía electoral y obviamente reconocen las instituciones del Estado si ganan. Si pierden, entonces se salen del juego democrático. Y allí es un error persistente. Prácticamente en el año 2005, estamos en el año 2025, vuelven con una política de brazos caídos, de la abstención, que no conduce a nada. Y nosotros podemos hacer ese récord de tiempo o de momentos históricos desde la lucha donde nos hemos metido en el camino electoral, si hemos avanzado, y donde obviamente hemos cedido, porque de lo contrario es la política de brazos caídos y es ceder los espacios al gobierno que si decimos que no lo quiere nadie, si decimos que tiene un bajo apoyo popular, entonces ¿por qué no aprovechar precisamente ese descontento, ese esquema de rechazo que tiene el gobierno de Nicolás Maduro, sus gobernadores, sus alcaldes, para demostrar que electoralmente podemos ir construyendo una fuerza de abajo hacia arriba que nos permita conquistar esos espacios y ponerlos al servicio de la lucha? Y yo te digo, ¿por qué nosotros esta elección tenemos un compromiso mucho más firme? Porque nosotros venimos de un movimiento político que denominamos la rebelión de las regiones. ¿Y qué es la rebelión de las regiones? Liderazgos auténticos, genuinos, que fueron discriminados, apartados, que están allá en cada comunidad, en cada barrio, en cada calle, luchando para lograr un cambio, pero también para promover liderazgos auténticos y genuinos que le pueda permitir a la gente, mire, este liderazgo trabaja por mi comunidad
y este liderazgo lo que hace es recibir líneas de un partido de gobierno. En esa forma de llegarle a los electores o llegar a los ciudadanos, porque esta es una oposición, bueno, que se describe como la no extremista, describía esta posición extremista que llama la abstención, pero ¿qué ha pasado en esa forma de llegarle a la gente? Porque el pasado 25 de mayo en las regionales, a pesar de que esta estrategia electoral de participar, bueno, no dio los resultados esperados, un mapa con 99% a favor de los partidos del oficialismo y quizás no dio resultado. Entonces, bueno, ¿cómo estaría lista esa oposición para el 27 de julio? Lo primero es entender en el contexto donde tú vas a una lucha política. Había un desamor, un despecho político después del 28 de julio. Le dijeron a la gente no votes más nunca, porque este gobierno obviamente empezó con una estrategia clara, sembrar miedo, desesperanza, pesimismo, y pese a toda esa campaña de desmovilización nacional e internacional para que la gente no votara, que todo el que votara el 25 de mayo era colaboracionista, tarifado, que le estaba haciendo el juego del régimen, que lamentablemente estaba dándole una bofetada a la voluntad popular del 28 de julio. Es todo lo contrario. Entonces, aquí están las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Que quienes decían que Nicolás Maduro, después del 28 de julio, estaba más débil que nunca, ahora cuenta con 23 gobernaciones. Lamentablemente, ese mapa rojo político se puede seguir consolidando si le cedemos en esta elección del 27 de julio los espacios para que conquiste las 335 alcaldías. O sea, actualmente... Pero ¿qué ha cambiado en esta estrategia, en esta organización que ha tenido la oposición entre el 25 de mayo y el 27 de julio? Bueno, ¿Qué lo que ha cambiado, lo que ha cambiado, porque de este lado no hay liderazgos únicos, no hay autoridades únicas, la oposición democrática, sensata, con una visión nacionalista y la que cree en la vía electoral, obviamente ha cometido algunos errores clave. ¿Cuáles son los errores clave? El no entendimiento. La discriminación política entre los sectores democráticos, racionales o moderados, si bien se pudiera analizar. Se cometió en la vez pasada, en el 2021, y se reeditó esa película. Ahora, todos los que van mutando de la política, los que vienen de la mutación política, del extremismo, de la política de brazos caídos, en esta oportunidad, entonces están entendiendo que en primer lugar, la vía es electoral. En segundo lugar, que pese a nuestras diferencias, aquí hay un propósito claro, no seguir dejándole los espacios al gobierno nacional encabezado por Nicolás Maduro para que sigan en el estado de abandono, porque tú vas a cualquier municipio del país donde gobierna un funcionario del Partido Socialista Unido de Venezuela y dile cuál es la gestión modelo. Calles llenas de huecos, avenidas llenas de maleza, cementerios abandonados, luminarias que lamentablemente ni existen, espacios públicos deteriorados, canchas deportivas, instalaciones deportivas totalmente en el olvido. Y tú dices, y la vialidad interna y externa, bueno, un desastre. Entonces, pero basta el solo entendimiento de los factores opositores para corregir esos errores para el 27 de julio, porque sigue habiendo diferentes candidaturas a pesar de las alianzas. Hay grandes alianzas, pequeñas alianzas y diferentes acuerdos. O sea, siguen yendo de forma, cada quien por su lado y cada quien con su ideal. Ese es el primer paso para unir. No candidatos con una camisa de fuerza es la unidad y el que esté fuera de aquí es un traidor. No. Porque ya eso quedó demostrado que es la crónica de la muerte anunciada. Cada vez que tú te pones en ese camino a generar desconfianza, divisiones, peleas entre los sectores democráticos que creemos en la ruta electoral, que creemos en las instituciones del Estado, bueno, ahí tienes el resultado, desconfianza, la no participación y obviamente un resultado negativo que electoralmente te lo cobra. Ahora, en este momento, nosotros le decimos que pese a las dificultades, bueno, había desde el Centro Político Democrático, del cual formo parte, en el Centro Político Democrático está allí Primer Justicia, está Voluntad Popular, Unidad Visión Venezuela, Venezuela Unidad y Primero Venezuela. Nosotros decidimos construir una alianza que vaya más allá de los colores políticos, sino el reconocimiento de esos liderazgos auténticos y genuinos, no importa que vengan de donde vengan y hayan estado donde hayan estado. En el caso particular, lo primero es los alcaldes en funciones. Los alcaldes en funciones que tuvieron conversaciones con nosotros, que quisieron entenderse con nosotros, que entendieron que, bueno, que todos somos necesarios en esta lucha para consolidar esos espacios democráticos,
Bueno, contaron con el respaldo de nuestro centro político democrático. Te pongo ejemplo. El caso de nuestra alcaldesa de Primero Venezuela, Lilis Osuna. Lilis Osuna es un modelo de gestión de cómo se gobierna y cómo se promueve una ciudad de bienestar y progreso pese a las mismas dificultades económicas que hay en todo el país. Lilis Osuna está allí al servicio de todos los habitantes del municipio Simón Rodríguez del Tigre, para que entonces sean los habitantes del Tigre que decidan si se quedan en la casa atendiendo los llamados de política de brazos caídos para entregarle nuevamente el gobierno local que había avanzado y está avanzando en el pleno desarrollo, en el ejercicio de lo que es las políticas públicas, o obviamente se quedan anclados en el pasado. Diputado, debemos hacer una pausa, pero estamos haciendo este análisis de por qué no hay una gran alianza. Por ejemplo, en el caso del Gran Polo Patriótico, están unificados alrededor de 13 partidos en un solo polo. Entonces ya la oposición no es el tema de ponerse de acuerdo a tener alianzas, sino que se logran alianzas, pero hay varias alianzas. Por eso le consultaba en este tema. Hacemos una pausa, a la vuelta continuamos desarrollando la entrevista con Luis Parra, presidente de Primero Venezuela y también diputado de la Asamblea Nacional.